mensaje traigo que anunciar, que aún ángeles quisieran dar. Reconciliaos hoy, es la divina voz. Reconciliaos hoy con Dios. Continuamos con esta bella travesía titulada Preguntas para meditar. No sé cuántos de ustedes han notado que el tiempo va muy rápido, que los afanes de esta vida nos están absorbiendo, que las preocupaciones nos consumen y los placeres nos distraen. Pero dice las Escrituras que para todo hay un tiempo y es necesario sacar tiempo para la meditación. Es necesario preguntarnos no solo qué es la vida, también necesitamos meditar en qué es la muerte. Gracias a todos los que participaron dejando sus respuestas en los comentarios. En general, la gran mayoría coincidieron en que la muerte es la ausencia de la vida y por lo tanto el fin de nuestra existencia aquí en esta tierra. También, basado en las Escrituras, sabemos que la muerte es comparada a un sueño profundo, pero que finalmente seremos despertados en la resurrección con el fin de que cada uno reciba según sea su obra. Hoy vamos a responder esta pregunta a la luz de las Escrituras. ¿Cómo define la Biblia la muerte y cuán solemne e importante es este día para cada uno de nosotros? ¿Qué es la muerte? Definir el concepto de la vida sin Dios es imposible. La vida es algo de lo que gozamos tanto creyentes como ateos. Es importante comprender que Dios, la fuente de la vida, quita su aliento del hombre y no deja de ser Dios, pero nosotros sí dejamos de ser. La muerte es la disolución del cuerpo. Una vez que el aliento de vida puesto por Dios es quitado, el cuerpo deja de funcionar. El corazón deja de bombear sangre. La sangre, que es la vida, se paraliza y deja de enviar oxígeno, hormonas y nutrientes al cuerpo. Esto evita que los diferentes órganos reciban los elementos necesarios para su funcionamiento y como resultado, estos también mueren. Es así como entendemos que la vida del hombre llega a su fin y el cuerpo pasa a estar muerto. Este vuelve a su estado original, es decir, al polvo. Recordemos que cuando Adán fue creado, Dios hizo una imagen, pero ésta aún no tenía vida, hasta que Él sopló su aliento y todas las facultades de su ser empezaron a funcionar armoniosamente. Pero cuando Dios retira su aliento, el hombre deja de existir. El polvo vuelve a la tierra y el espíritu a Dios quien lo dio. Pero surge otra pregunta, ¿qué pasa después de la muerte? Saludos, bendiciones para todos. Quiero compartir en este corto video qué es la muerte según la Biblia. ¿Por qué es importante saber qué es la muerte según la Biblia? Porque en cada religión, en cada cultura, en cada lugar del mundo se creen cosas diferentes con respecto a esto. Y al creer cosas diferentes, cada uno tiene su interpretación. Entonces vienen las tradiciones, ¿no? Cuando alguien muere, me está viendo desde el cielo. Cuando alguien muere, puede ayudarme, le puedo pedir cosas. Cuando alguien muere, aparte de haber sufrido en esta vida, va a sufrir viéndome a mí sufrir también. Y bueno, hay una serie de consecuencias que traen estas creencias diferentes sobre la muerte y sobre todo la creencia popular, ¿no? Que está muy arraigada en el catolicismo. Todos los que vivimos en una cultura católica sabemos que aparte de todos los santos que supuestamente interceden desde el cielo, la Virgen María, y cuántos personajes que han muerto supuestamente interceden, aparte la gente considera que sus familiares están en el cielo o en el infierno, y que están sufriendo, ya sea en el infierno o en el cielo, sufriendo las cosas que uno sufre en esta tierra. Entonces, evidentemente son creencias que van perjudicando nuestra vida espiritual, nuestras emociones, nuestro amor a Dios inclusive, porque no podemos comprender cómo Dios permite ciertas cosas. Pero vamos a leer puntualmente lo que la Biblia dice acerca de la muerte. Yo voy a compartir una serie de versículos, no todos los que hay porque hay muchos versículos al respecto, pero voy a leer puntualmente los que definen lo que es la muerte. ¿Qué es la muerte según la Biblia? Lo vamos a responder paso a paso con los versículos bíblicos. El primero de ellos que quiero compartir está en Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, que dice: entonces el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Qué es la muerte según la Biblia de manera puntual? Es la separación del polvo de la tierra y del espíritu que Dios le da al ser humano. ¿Por qué es una separación? Porque en realidad hubo una unión cuando fuimos creados,
¿sí? En Génesis capítulo 2, versículo 7, se nos dice que estos dos elementos se juntaron para que el hombre sea un ser viviente. Génesis 2, verso 7 dice: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Vemos por estos versículos que la muerte viene a ser la separación entre el polvo de la tierra y el aliento de vida que Dios nos da. Cuando Dios creó al ser humano, primeramente hizo una especie de muñeco de barro, formó, lo moldeó con sus manos, hizo como una especie de forma humana de barro, pero después sopló en su nariz el aliento de vida, le dio el aliento de vida. Ese aliento de vida procedía de Dios. Es el hálito, es lo que nosotros se dice que cuando morimos expiramos, entregamos el aliento. Es la fuerza que Dios nos da para que nosotros podamos vivir. Pero ese aliento, ese espíritu, no es una persona, no es un ser humano, no es un ser en sí mismo, es la fuerza que Dios nos da para que nosotros vivamos. Cuando se juntan esos dos elementos, que es el polvo de la tierra y el espíritu, el aliento de vida, entonces el hombre puede llegar a ser, como dice el texto bíblico, un alma viviente o un ser viviente. Génesis 2.7 usa la expresión alma viviente, en algunas versiones pone un ser viviente. Existen teorías que nos enseñan que el alma es inmortal. Algunos piensan que los muertos están en el cielo gozando de las cosas celestiales. Falso. Otros enseñan que los malvados están ardiendo en el infierno, gimiendo de dolor y pagando por su mala vida. Falso. Otros hablan de un purgatorio, un lugar donde se están purificando, recibiendo castigos para luego poder ir al cielo. Falso. Y aún otros consideran que las almas de las personas muertas están penando y que los fantasmas que algunos dicen ver son esas almas que han muerto y ahora siguen divagando por el mundo, pero no en cuerpo sino en espíritu. Falso. Sin embargo, existe otra teoría más confiable y es la que está revelada en las Escrituras. Mirad, Eclesiastés 12:7 nos dice lo siguiente: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Recordáis en Génesis? Adán era un cuerpo sin vida y el Señor le sopló en su nariz aliento de vida y Adán pasó a ser un ser viviente. Aquí vemos que cuando se va al descanso, cuando uno muere, el cuerpo vuelve a la tierra, se desintegra completamente, vuelve a ser polvo, y el espíritu donde va este aliento de vida que Dios da, ese espíritu de vida, vuelve a él, no con identidad propia, no con movimientos propios, sino que Dios lo vuelve a recuperar, Él lo da y Él lo recupera. Y cuando hay las resurrecciones, tanto la de los salvos como la de los no salvos, el Señor devuelve a cada cuerpo ese espíritu, vuelven a la vida para vida eterna o bien para muerte eterna. Pero es importante entender que ese espíritu de vida que Dios da no tiene vida propia, por decirlo así, no es independiente de Dios. Nos lo da y cuando nosotros vamos al descanso, se separa, el cuerpo va al suelo, va al polvo, otra vez se desintegra y el espíritu vuelve a Dios. La idea de que hay apariciones de personas muertas o que están en otro sitio viviendo de otra manera no es bíblica de ninguna manera. Los muertos pueden pensar cuando hay esta separación, esta división entre el polvo de la tierra y el aliento de vida. ¿Puede el ser humano seguir viviendo o pensando? Dice Salmo 146:4, sale su espíritu, se vuelve a la tierra y en el mismo día perecen sus pensamientos. El polvo vuelve a la tierra, el espíritu vuelve a Dios que lo dio y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Ya no puede tener raciocinio, no puede tener pensamientos. Esa persona queda totalmente inconsciente. Pueden saber algo los muertos. Eclesiastés 9, 5 y 6, uno de los textos más claros, más contundentes, escritos por el rey Salomón, que nos menciona que los muertos no saben nada. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio, su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Según nos dice la palabra de Dios en Eclesiastés 9:5, cuando está esta separación del polvo de la tierra y el aliento de vida, perecen nuestros pensamientos, no tenemos más paga, no tenemos más participación en las cosas que se hacen debajo del sol, aquí en la tierra. O sea que cuando una persona
pierde un familiar y cree que ahora le puede pedir a ese familiar o puede hablar con ese familiar, y hay gente que va a sesiones espiritistas para tener comunicación con ese familiar. En realidad lo que está haciendo es participando del contacto con los espíritus de demonios, porque los muertos, según lo que la Biblia nos dice, no saben nada, están en un estado de inconsciencia, no están en la gloria, no están sufriendo en el infierno. Esas recompensas se van a dar al final del tiempo, en la segunda venida de Cristo. A partir de ese momento se van a dar las recompensas para los que fueron justos, vida eterna, para los que fueron impíos, la destrucción o la muerte eterna, pero hasta ese momento todos están descansando, tanto justos como impíos están descansando hasta ese día de la resurrección. Así que no podemos pedirle a nuestros familiares, no podemos entristecernos por ellos porque ellos no están sufriendo ni nada, sino que están descansando, y lo vamos a ver con un ejemplo bien concreto de las Escrituras que nos dice que los muertos están descansando. Lo vamos a ver ahora a continuación. La vez pasada estudiamos el asunto de la vida. Solo hay vida cuando existe una unión material y espiritual. Si estas dos se separan, como resultado viene la muerte. Pero, ¿será que Dios nos creó para morir? Muchos dicen que esta es la ley de la vida: nacer, crecer, reproducirnos y morir. Que esto es necesario porque de lo contrario el mundo estaría plagado de personas y animales y no habría sustento suficiente para todos. Pero en realidad, ¿es esto verdad? Claramente no. Dios no nos creó para morir. Él se proveyó de todos los medios para que el hombre pudiese vivir eternamente. La ley de la vida es: obedece y vivirás. Aquí entendemos un poco más el concepto de la muerte. Cuando se violan las leyes establecidas por Dios, como consecuencia viene la degradación y también la muerte. Ejemplo, cuando compramos un aparato electrónico, este viene con un manual de instrucciones dado por aquel que lo hizo, porque el que lo construyó sabe cómo este puede funcionar bien. Pero si la persona que compra este aparato no lee las instrucciones y por el contrario lo utiliza de una manera contraria a las instrucciones establecidas, primero, este no funcionará o funcionará forzadamente y esto provocará que el aparato se dañe mucho más rápido. Lo mismo ocurre con nuestra maquinaria. La muerte es ausencia de vida, pero el Señor, en la palabra de Dios, se nos muestra que es como un sueño, es como si durmiéramos, aunque obviamente no es literalmente el dormir de cada noche, sino que es un sueño más prolongado en el tiempo. Fijaros, vamos a ver simplemente un ejemplo bíblico acerca de esto. En Juan 11, versículos del 11 al 13, donde se habla de la muerte de Lázaro, Jesús habla de la muerte de una forma muy interesante. Fijaros, dice así: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Vemos que Jesús en este caso y en otros habla de la muerte como de un descanso, como de dormir, y dice que va a despertarle. Eso es precisamente lo que la Biblia nos dice que pasará al fin de los tiempos, con esas resurrecciones. Vamos a ver brevemente acerca de eso, solo leyendo un par de versículos. Entonces, ¿pueden hacer algo los muertos? Evidentemente no pueden hacer nada. En el versículo 10 de Eclesiastés 9 dice así: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro donde tú vas no hay obra, ni industria, ni conocimiento, ni sabiduría. No pueden hacer nada los muertos. Nosotros vamos a la muerte y en la muerte lo que vamos a hacer es descansar hasta la segunda venida de Cristo. Salmo 115, versículo 17 dice: no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. ¿Pueden alabar los muertos a Jehová? Evidentemente no. Evidentemente no. Se nos ha hecho creer a través de la cultura popular, a través de la Iglesia Católica, lamentablemente, se nos ha hecho creer que los muertos se van al cielo y allí están alabando a Dios. Pero la Biblia dice que los muertos no pueden alabar a Dios porque están descansando. Y este texto, hermanos, el que les voy a compartir ahora, es el texto clave. Yo les invito a que ustedes lo puedan leer completo. El incidente está en Juan capítulo 11 y ahí se relata, se cuenta la historia de un hombre que murió, que era amigo de Jesús, que era Lázaro. Y en este incidente Cristo se entristeció al punto de llorar porque él participaba y compartía con nosotros lo que significa la muerte, ¿sí? Lo que significa despedirse de un ser querido.
y en ese velorio Jesús fue y resucitó a Lázaro. Pero fíjense lo que dice Jesús acerca del estado en que estaba Lázaro. Lázaro no estaba en un lugar superior de existencia, en una forma superior de existencia, ni tampoco estaba sufriendo en el infierno, sino que estaba descansando. Dice Juan 11 del 11 al 14. Estas cosas dijo él, y después de esto les dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy a despertarle del sueño. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, estará sano. Pero esto decía Jesús de su muerte, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Y entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. O sea, ¿cómo Jesús identificó el estado de los muertos? Lo identificó con el sueño. Cuando nosotros nos vamos a dormir, cuando nosotros nos acostamos para descansar, entramos en un estado de inconsciencia, ¿sí? Ya nuestra mente, más allá de que podemos llegar a tener algún sueño o lo que fuera, nuestra mente está en un estado de inconsciencia. No sabemos el paso del tiempo, no sabemos dónde estamos. A veces nos despertamos y tenemos que recordar dónde estábamos o qué estábamos haciendo, o qué día es, o lo que fuera. Entramos en un estado de inconsciencia. Así es la muerte para el ser humano. Está dormido, está descansando en un estado de inconsciencia hasta la segunda venida de Cristo. Y esto lo podemos corroborar inclusive en el mismo pasaje, ¿sí?, que es Juan capítulo 11, porque dice que cuando Marta, la hermana de Lázaro, le reclama a Jesús que Jesús no estuvo para evitar que Lázaro muriese, Jesús le dice que su hermano va a resucitar, porque Jesús lo va a resucitar en ese momento. Y fíjense lo que creían los judíos del primer siglo sobre la muerte, ¿sí? En Juan 11, 23 y 24, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y le dijo Marta: yo sé que él resucitará en la resurrección en el día postrero. O sea, ¿qué creían los judíos en el primer siglo, ¿sí?, en la época de Cristo? ¿Qué creían los judíos acerca de la muerte? Creían que los muertos no sabían nada y estaban descansando y que iban a resucitar en el día postrero, en el día final. Jesús nos enseñó eso, que en su segunda venida todos los que duermen en Cristo Jesús van a resucitar para recibir la vida eterna. Todos aquellos que hayan sido impíos y hayan rechazado la gracia de Dios van a resucitar al final del milenio para recibir la muerte eterna. Esas son las dos resurrecciones. La Biblia lo menciona así: va a haber una resurrección para los justos y otra para los impíos. Hemos visto que la vida proviene de Dios, que el hombre de por sí no es inmortal. Es por ello que el Señor puso el árbol de la vida para que el ser humano pudiera alimentarse de él y de esta manera viviera eternamente. Pero el hombre pecó. ¿Y qué es el pecado? Es la transgresión de la ley divina. Cuando el hombre peca, el árbol es quitado y de esta manera Dios da la sentencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 12 dice la palabra: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado, todos nos hemos apartado de la senda de la obediencia, y por lo tanto todos hemos recibido la sentencia: de cierto morirás. Pero para cimentar que la vida es un don de Dios y que la muerte es ausencia de vida, creo que es bueno leerlo. Mirad, 1 Corintios 15, versículos 51 y 52 nos dicen esto: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Fijaros, aquí Pablo habla de la resurrección de vida, la resurrección de los salvos, y dice que todos serán transformados. Los que están vivos y los que murieron y son resucitados serán transformados. Habla de el dormir también como de la muerte, o sea, equipar al dormir a la muerte, como hizo Jesús. Pablo entendió las palabras de Jesús. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Los muertos serán resucitados. ¿Qué estaban haciendo los muertos? Dormir. Estaban en ese sueño de la muerte y serán resucitados. Y los que estén vivos y serán salvos cuando venga Cristo, pues simplemente serán transformados. Ya no hace falta que resuciten porque ya estarán vivos. No habrán ido al descanso.
pero ahora mismo todos los que murieron, ya sea que murieron en Cristo o murieron siendo impíos, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué están haciendo? ¿Qué sienten? ¿Qué les sucede por su mente? Nada. Están descansando hasta el gran día de la resurrección. Espero que esta pequeña explicación les haya sido de bendición y les mando un fuerte abrazo y que Dios les bendiga. Ya hemos visto que la vida tiene una definición mucho más amplia que la muerte, porque la vida es tan abarcante como Dios mismo. Es decir, que en cada parte de la naturaleza vemos revelado un poder superior que lo compenetra todo y permite no solo que el hombre viva, sino que también goce de todas las obras creadas. Pero la muerte tan solo nos muestra un estado de quietud e inactividad, inexistencia y olvido. ¿Veis esta relación? Vida y muerte. Luego vamos a entrar específicamente en el objetivo que tenemos como personas en este mundo, en cómo debemos aprovechar esta vida que Dios nos da. Es algo solemne morir, pero es mucho más solemne vivir. Cada pensamiento, palabra y acción de nuestra vida volverá a confrontarnos. Tendremos que seguir siendo durante toda la eternidad lo que nos hayamos hecho durante el tiempo de gracia. La muerte provoca la disolución del cuerpo, pero no produce cambio alguno en nuestro carácter, ni lo cambia tampoco la venida de Cristo. Tan solo lo fija para siempre, sin posibilidad de un cambio. Sin posibilidad de un cambio. El día de nuestro nacimiento es de suma importancia, porque mientras permanezcamos vivos, estamos decidiendo nuestro destino futuro y eterno. Y el día de nuestra muerte no es menos importante, ya que en este día quedará sellado nuestro destino sin oportunidad a un cambio. La muerte tan solo es un misericordioso descanso de nuestras agotadoras obras aquí en esta tierra. Sin embargo, un día nos tendremos que enfrentar con cada una de las cosas que hicimos, dijimos y pensamos. Un día, todo lo que hoy consideramos pequeño y sin importancia nos enseñará que los pormenores de nuestra corta vida ayudaron en nuestra salvación o en nuestra perdición. Teniendo en cuenta que la muerte en esta tierra es temporal, así como lo es nuestra vida, y que un día todos habremos de dar cuentas a Dios de lo que hicimos estando en nuestros cuerpos, es de gran importancia preguntarnos, ¿cuál es el propósito de mi vida? La próxima semana vamos a dar respuesta a esta pregunta. Que el Padre Celestial te bendiga. Mientras duermes con tal serenidad, la vida sigue, el tiempo corre, las aves vuelven a migrar, pero tus ojos se han cerrado y nadie te despertará. Hasta que el Padre por tu nombre llamará. Mientras duermes con tal serenidad, hemos contado amaneceres por sus ocasos al final. Recostado en el silencio, nadie te molestará, porque tú del polvo eres y al polvo volverás. De lo que hacen bajo el sol ya no sabrás. Más bien el día cercano está, cuando este cuerpo que es mortal se vista de inmortalidad. Yo lo veré, yo lo veré. Los que duermen en el polvo se levantarán. Yo lo veré, yo lo veré. Cuando
cuando mis ojos se abran al final. Yo sé que duermes y ya no me oyes más. Has de vivir en mis recuerdos y en mil historias que contar. Tu vida siguen los que amaste y ellos no te olvidarán. Mas tú sigues adelante y otros vamos más atrás. Y sé que al fin nos volveremos a encontrar. Más bien el día cercano está, cuando este cuerpo que es mortal se vista de inmortalidad. Yo lo veré, yo lo veré. Y los que duermen en el polvo se levantarán. Yo lo veré, yo lo veré. Cuando mis ojos se abran al final. Más bien el día cercano está, cuando este cuerpo que es mortal se vista de inmortalidad. Yo lo veré, yo lo veré. Y los que duermen en el polvo se levantarán. Yo lo veré, yo lo veré. Cuando mis ojos se abran al final. Cuando mis ojos se abran al final.